Hola, Abel, querido, ¿cómo has estado? Es un gusto ¿Todo bien? saludarte. ¿Todo Gracias bien? por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Sabes cómo se llama este programa? Eh, O este pequeño lugarcito, Históricos del Deporte. Opa, Epa, toma epa, asiento. ¿eh? Abel Celestino Bailones. Sí. ¿Y de apodo? Gringo. Gringo para los amigos y para el gringo. ¿Dónde naces? ¿Dónde te criás? Yo nací en Almafuerte, Ajá. ciudad próxima a Río Tercero, para Sí. darte un panorama, ciudad mucho más grande, Río Tercero. En esa época Almafuerte era un pueblo. Como mi padre, italiano, Ujú. inmigrante, era ducho en el trabajo de campo, trabajos rurales, por lo tanto vivíamos en un campo cerca de Almafuerte y bueno, cuando nací, al día siguiente me anotaron ahí en el registro civil de Almafuerte, como nació en Almafuerte, pero bueno, era vecino ahí. Claro, vecino. ¿Y después la avenida a dónde? ¿A San Luis o Mercedes? No, mi padre, como te decía, de Sí. trabajos rurales, y venía de Italia, que están famosas por los vinos italianos, entonces sabía mucho de vid, el Ajá. cultivo de la vid. Y bueno, su conocimiento, su fama llegó a Mendoza y le hicieron una oferta muy interesante para él. Pues eso recuerdo yo, pero él lo comentaba, que 10 hectáreas de viña, el dueño le ofrecía el 50% de la producción a él Mirá y la vos. otra, bueno, mi padre y teníamos mis hermanos mayores que trabajaban a la par de mi padre. Claro. Así que mi padre se fue a Mendoza, a la consulta, es al sur de la ciudad capital, la consulta ahí en Mendoza. Estuvimos 10 años ahí. Ujú. Ahí me fui criando, fui a las primeras escuelas ahí en la consulta, los primeros grados. Y mi padre, esos 10 años, como a mí, nos enseñó la cultura del ahorro y del Sí. trabajo, y del trabajo. Entonces, trabajando, le iba bien en las cosechas de uva y en 10 años había juntado un capital como para comprarse acá en San Luis un campito, 3,5 hectáreas, donde ahora es Juana Coslay, Sí, y se llamaba El Chorrillo eso. sí, señor. Bueno, frente a esa shopping que hay, Sí, bueno, al frente ese campo era de mi padre. que tiene salida al río. Tiene bajada a los barrancos, Exacto. que son unos 3 kilómetros de ahí de la ruta, bueno, adentro. para adentro. Y entonces ahí trataban los barrancos y bueno, ahí estuvimos hasta que mi padre tuvo problemas de salud y entonces vendió ese campo y nos fuimos a vivir a la ciudad Ajá. de San Luis. Y bueno, ahí yo tuve los primeros contactos con el boxeo. ¿Y cómo se da eso? ¿Se da naturalmente o a vos te picaba el bichito adentro de los puños? ¿Cómo es? No, yo tenía una inquietud por el boxeo, Ajá. pero si me preguntas cómo y por qué, no sabría darte una explicación, porque ninguno de mi familia, mis hermanos mayores o un vecino de campo que me haya inculcado la disciplina del boxeo, para nada, Ujú. para nada. Así que, pero yo cuando nos vinimos a San Luis, me acerqué al gimnasio de don Facundo Toledo, aquí en la ciudad de San Luis, y me presenté. ¿Dónde estaba ese gimnasio, te acordás? Y estaba por la calle Italia, yendo, Sí. que ahora por la Italia, en esa época se iba al aeropuerto. Claro. Bueno, más o menos a mitad camino. Ajá. Mitad camino más o menos se llamaba esa. Era algo de obra sanitaria, barrio así. Bueno, él vivía ahí, el don Facundo Toledo, y ahí y yo no, mi padre vivíamos acá cerquita de la cancha de Juventud. Lo Uy, que, te era, lo que quedaba era un Felipe tramo, Velaca. Bueno, me claro. quedaba. Así que yo en esa época trabajaba en el supermercado Ayelo. Ajá. Cuando Ayelo
y se iniciaba. Y ¿Pero qué era, una despensa ahí? Era un autoservicio, pero despensa más que nada. Ajá. En esa época no había, como hay ahora, Claro. esas grandes cadenas de supermercados. Entonces, ahí empezó Carmen Ayelo, el fundador de lo que hoy es la gran empresa Supermercados Ayelo. Y sí, me quedaba. Así que yo salía del trabajo, de ahí que era en Belgrano y San Martín, en esa esquina, y me agarraba la bicicleta y me iba a entrenar. Eso de 8:30, 9, hasta que me entrenaba y terminaba. Bueno, tuve 3 meses y yo quería pelear, quería probar a ver si valía la pena seguir o no tenía condiciones y dejar, no hacerme golpear. Ese era el criterio que tenía. Y le dije a don Facundo, mire, yo veo que los otros chicos que tiene acá los lleva aquí, los lleva allá a pelear a festivales y a mí no hay nada para mí. ¿Y cuánto hace que has venido? Me dice. Tenés 3 meses nomás que estás acá. Hasta que no tengas 6 meses no vas a pelear. 6 meses. 6 meses de aprender defensa, Claro. ataque y agarrar un estado físico. Pero ¿Qué es lo más difícil que tener el cuesta? conocimiento. ¿Pararse? ¿O qué es lo Y más sí. difícil? Sí, ¿no? Pararse y retroceder tirando a la izquierda en punta y caminando para atrás. Nunca los pies paralelos. Claro. ¿Por qué? Porque perdés estabilidad. Si un pequeño empujón que te hagan, te cae siempre un pie adelante. Si sos derecho, vas con el pie izquierdo adelante. Y si sos zurdo, es al revés la guardia. Derecho, claro. Vas con este pie adelante, pero siempre un pie adelante. Y caminando y nunca cruzar los pies como se camina en una plaza. Claro, Para nada. claro. Siempre un pie adelante, este va siempre adelante. Un paso, 2, 3, o retroceder de la misma forma. Entonces nos tenía a lo mejor 15 días avanzando y después retrocediendo. Y Eso, vos decís basta, ¿no? En claro, ese momento. yo le decís, dije, ya un momento está. que le digo, quiero pelear. Estoy Él listo. me dijo, necesitas 6 meses y después yo te subo arriba a un ring. Si no te gusta, no vengas más, me dijo. Ajá. Al otro día, media hora antes de que empezara, ya estaba ella. Claro. Tenía esa gana, someterme a esa disciplina, porque quería probar. ¿Y quería siempre semipesado? ¿Siempre esa categoría? probar. No, era amateur, era mediano, una categoría menos. Una menos. Era mediano y ahora se ha creado la supermediano. Claro. Que de mediano saltabas a medio pesado. Y después ya cuando yo me peleaba ahí en el límite de mediano, que es 72.500, pero después ya como profesional, a medida que también había crecido físicamente, me había desarrollado, ya no daba más 72.500. Claro. Entonces me fui al límite de los medios pesados, que son 80 kilos, 79.378 más exacto. Y ahí me planté y hasta que me retiré, 10 años después que me retiré del boxeo, nunca me cambié de categoría. Mirá. Como profesional me inicié medio pesado y terminé como medio pesado. Como medio pesado. En cambio usted ve en otros boxeadores que empiezan como superpluma, a lo mejor con 60 kilos, y van escalando hasta 70, 72, y en cada categoría van ganando un título. Claro. Y son campeones de 3 o 4 categorías. Categoría. Sí, Bueno, en esa época los saltos eran más. Ahora, en esa época había 8 categorías, hoy hay 18. Claro. Entonces, subí 1,5 kilos y estás en otra categoría. ¿Y es mejor eso o te gustaba más como era antes? Creo que esa abundancia de categorías y abundancia de entidades que rigen el boxeo, le ha hecho mucho daño al boxeo, le hace mucho daño. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades, hay como 7 u 8 entidades. La más conocida es el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial, la Organización Mundial, la Federación Internacional de Boxeo, las 4 más importantes. Pero después hay 3 o 4 más que tienen su campeón. Entonces yo te pregunto, ¿vos quién es hoy el día de los pesos pesados el campeón mundial? Claro. Es tan fácil como antes que había una sola entidad. Exactamente. Y después hubieron 2 y actualmente hay 7 u 8. Claro. Pero reconocidas mundialmente son esas 4 que te nombré primero. Eso creo que le ha hecho daño, porque permite que un boxeador de mediana calidad y con pocas peleas sea campeón del mundo. Claro. Pero hay que ver de qué versión. Entonces, porque el campeón mundial de esa versión pelea con el campeón mundial del consejo, de la asociación, Claro. o la federación, le da una paliza. Que unifican los títulos ahí. Y unifican los títulos, Claro, tienen 3, sí. 4 títulos.
creo que le hace un poco de daño eso. Un 12 de mayo, ¿qué te pasó? De 1978, porque llevo ya mucho 12 de mayo. 1978, día del Mundial, año del Mundial. Claro, encima. un mes antes del Mundial. Un mes antes. Fue en junio el Mundial, sí. Y la pelea esta que vamos a recordar fue un mes antes de... Por lo tanto es un año que un antes y un después para mí. Para mí. Obviamente que antes de esa fecha pasaron muchas cosas. Claro, pero claro. Esa fecha una puntual, campaña amateur que es obligatoria de todo boxeador, no menos de 35 peleas y tener un buen récord como para ascender a profesional. Exacto. Si no, te mandan a tu casa. No Chao, te hagas que te golpear, vaya bien, pibe, porque claro. no vas a llegar a nada y vas a acumular una paliza encima. Exacto. Entonces, así se llega a profesional. Y el sueño de todo boxeador en aquellos años, hoy no Sí. existe, era el Luna Park. Llegar al Luna Llegar Park. al Luna, ser fondista en una noche de gala del Luna Ajá. Park. El fondista es la pelea principal, la pelea la última de la Claro. noche. Ese era el sueño mío personal. Y ¿sabes cuál es? Te agrego otra cosa, que hoy se perdió. Claro. Ser campeón argentino en el boxeo también era un sueño. Y era un necesario Claro. para ascender. Yo tuve que ganar primero el título argentino para hacer el desafío por el título sudamericano. Claro. Tenía que tener el título en mi país para pelear con el campeón sudamericano, que en este caso era un paraguayo. Ujú. Hoy pelean dos argentinos por el título sudamericano. Hoy día. Sí, no hay sí. ese reglamento que tiene que ser el campeón de cada país, Claro. de los países de Sudamérica, para ganar un título. Entonces yo como campeón argentino desafié al campeón sudamericano, que era a su vez campeón paraguayo, y me traje el cinturón sudamericano también. Qué lindo. Pero volviendo a... Y esa noche del 12 que estaba lleno. el Luna Esa Park. noche el Palacio Municipal estaba lleno. Quedó Lleno. gente afuera, una gran euforia, un gran entusiasmo del público, que me sentí muy acompañado. Así que esa noche, la ceremonia previa a una pelea, se tocó el himno nacional argentino, todo el mundo de pie. Yo estaba en mi rincón, al frente, en diagonal. En el otro rincón, el campeón Ramón Cerrezuela y el himno nacional. Yo cuando termina el himno y que decimos, o juremos con gloria a morir, lo repetí, pero con tanta convicción. Estaba dispuesto a morir en el ring por ganar el título. Lo viví ese momento y me resulta inolvidable. Creo Claro. que es la primera vez que lo cuento, mirá. Pero o juremos con gloria a morir el final del himno y con convicción de que iba a ser, que estaba dispuesto a dar todo. Bueno, así terminó eso. Al campeón argentino le retiraron el cinturón, el veedor que había venido de Buenos Aires junto con el árbitro, y los tres jurados venían de la Federación Argentina de Boxeo. Era otra época esa, Claro. que se podía hacer. Canal 13. Bien nuestro. Yo tuve ahí la gran posibilidad de pelear en el Luna Park, que era mi sueño, y quería llegar de mi mejor estado físico. Claro. Y lo logré. Y sí. lo lograste. Esa noche estaba para ganarle al campeón del mundo. Lográs eso en lo deportivo. Y en lo íntimo, ¿cuándo empezás a armar la familia? ¿Cómo la armás la familia? Bueno, yo estaba en Villa Mercedes, porque yo me fui de acá de Villa Mercedes porque en 1972, porque las peleas que iba haciendo eran en Mercedes. Claro. Don Facundo me llevaba allá, hasta que un día me dijo, mirá Abel, tenés condiciones, tenés voluntad, Venite tenés acá. disciplina, estás perdiendo el tiempo acá en San Luis. Claro. Y bueno, allá me recibieron muy bien y ahí reinicié mi carrera pugilística con más entusiasmo y con más fervor, con un entrenamiento más adecuado, y así llegué al título argentino. Mi sueño cuando me hice era amateur y era llegar a profesional, Claro. y lo logré.
una vez que fui profesional, Campeón. quería verme ubicado en el ranking, porque tenés en una categoría 30 boxeadores, Claro. y el ranking es del 1 al 10. Había que escalar posiciones ganando pelea, lógico, la única manera de ganar posiciones en un ranking es sumando triunfos. Sí. Entonces, el anhelo era estar entre los 10 del ranking argentino. Claro. Qué emoción al año siguiente cuando abro la revista Knockout Mundial, que se Knockout Mundial, sí. ¿Te sí. acuerdas de esa revista que Sí, era señor. semanal? Sí, señor. La abro y ahí publicaban los rankings. Y Y me estaba veo bien. octavo en el ranking. Y Qué está, alegría dijiste que vos. tuve. Pero primero la disfruté yo solo, me acuerdo que con nadie. Después a todo el mundo le comenté, mira, estoy en el ranking argentino octavo. Me sentía entre los 8 mejores boxeadores argentinos de los medios pesados. Claro. Pero bueno, una vez que estaba octavo, el otro anhelo era estar entre los 3. ¿Por qué? Estando entre los 3 tenía todo el derecho a hacer el desafío al campeón argentino. Claro, Tenía que estar entre los 3. directamente. Si estaba cuarto no me daban, hasta Claro. que no estuviera entre los 3. Cuando estuve entre los 3, hice el desafío y bueno, se dio ahí la pelea con Ramón Cerrezuela. Y Una pelea ahí, complicada. Complicada no la pelea, sino el proceso de la pelea. Ajá. Primero se organizó en Mar del Plata, en marzo de 1978. En marzo se hacía la pelea. Viajamos 10 días antes por imposición del promotor, Sí. que quería que estuviéramos ahí, que nos entrenáramos en el gimnasio del club ahí, para que viniera la prensa y hiciera nota. Todo eso hacía que después hubiera un éxito en la taquilla. Bueno, yo me entrenaba ahí, 10 días antes fuimos. Al tercer día que faltaban para la pelea, viene el promotor a donde me estaba entrenando con un papel en la mano y me dice, mire lo que tengo acá. Un parte médico de Cerrezuela que estaba con problemas estomacales. Mirá vos. No podía pelear. El médico le firmaba abajo que tenía que tener reposo. Así que me dice el promotor, lo siento mucho, pero la pelea no se hace. No era culpa de él, ni culpa mía. Bueno, me afectó, digo, pero bueno, me fui. Al mes siguiente, esto fue en marzo, en abril la pelea sale una nueva licitación, fecha. Ajá. licitación Sí. entre los promotores del interior, quien quería hacer la pelea, Necochea. Necochea se presenta y gana la licitación, quien ofrecía más plata para el campeón y el retador tenía un porcentaje de lo Claro. que ganaba él. Bueno, en Necochea, bueno, seguí el entrenamiento. Unos días antes me llega un telegrama que no se suspendía, no ¿Otra dábamos, vez? no, otra vez. Por eso te digo, el proceso fue lento y complicado. Así que eso fue en abril. Y en mayo, me acuerdo que el promotor nos reunimos, Sí. mi entrenador con el promotor ahí en Villa Mercedes, y me dice, nos vamos a presentar junto con otros... A la licitación. a la sí. licitación, junto con otros entrenadores, me voy a presentar, voy a hacer una oferta. ¿Quién te dice que la hagamos nosotros? Pero para que ganemos la oferta, le hago una muy buena oferta al campeón, me dice el promotor. Ajá. Y está el riesgo de que la respuesta del público, porque hoy día los eventos, festivales, si no hay Sí. público, lo paga la televisión. Sí, claro. La televisión tiene su Y lo publicidad. vemos constantemente, Bueno, sí. entonces eso no importa el público. Claro. Pero en esa época la televisión no participaba. Entonces, Era ¿qué la pasa? entrada. Dependía de la convocatoria de público. Claro. Entonces me dice, y si no hay suficiente público, yo le dije, estoy dispuesto a pelear gratis. Contar que la pelea se haga, porque Mirá. ya no quiero que se vuelva a postergar, Claro. que yo tengo fe que puedo ganar el título y quiero ganarlo. Deportivamente, y lo económico vendrá después, le dije al promotor. Está muy bien. Perfecto. Con esa vos me das el visto bueno, yo me presento a la federación con una licitación, con una oferta importante, y la ganó la licitación, como habrá sido como la importancia de la Claro. plata. Bueno, y se hizo en Villa Mercedes. Vinieron, como te decía, 3 jurados, sí. árbitro, todo, la pelea se hizo, y tanta respuesta del público que me pagó lo que me correspondía. Mirá Yo vos. lo sabía por contrato, cuánto tenía que cobrar. Claro. Pero estaba dispuesto, si veía que una desolación terrible, no cobraba. Claro. Bueno, así que me pagó todo. Bueno, y de ahí vino una cadena de peleas, cosas. y el título argentino me habilitaba al sudamericano. Claro. Y bueno, ya habían llegado las peleas en el Luna Par, con Juan Domingo Suárez, con un lleno total, también un noqueador de aquellos años, que me desafió por el título argentino,
Y acepté. Venga, le decía Acepté, vos, claro, sí, que- sí. Claro. Ahí está. Y la pelea de lectura la quería hacer en Luna Park porque era la figura que él tenía ahí Y en sí. el Luna Park. Y esa noche habían 20.000 personas en el estadio Claro. del Luna Qué Park. lindo. Ahí cabían 20.000, cabían hasta 25.000. Cuando peleó Bonavena con Goyo Peralta, 4 años antes de la pelea mía, habían metido, que es el récord que todavía está y no se va a superar Y no nunca se va a más porque el Luna superar. Park se ha No, achicado esa ahora, no, se ha claro. achicado mucho. Sí. En el sentido de que han ampliado la parte para eventos de básquet y todo eso, y han achicado la parte de la tribuna. Entonces entra menos gente ahora. Claro. Bueno, pero 20.000 personas. Olvídate, a ver. Y el campeón era yo. Por lo tanto, esa noche hice una pelea creo que muy inteligente ante un pegador, ante un boxeador que dolía en sus manos. En el primer round me tuvo sentado en la lona. Claro. En el primer round. Entonces me levanté y dije, bueno, vamos a poner en Va. práctica lo que Claro. lo que habíamos practicado en el gimnasio, caminar siempre para atrás, ante un boxeador que viene, trabajar de contragolpe, Ajá. esperar que él tirara, que errara o esquivaba y pum, ahí metía yo. Entonces así por punto le ganaba la pelea. Mira, Pero tal es así que se la gané por abandono. claro. Y O sea bueno, que algo le pegaste. algo Si le pegué. abandonó, quiere decir que le pegaste algo. Sí, ¿Ah? sí, fue al rincón Sí. y bueno, fue el árbitro y él le hizo señas Y que le no cortó, seguía, que no claro. seguía, No me- decía que tenía un mareo. Que no me sé yo. pegue más este señor. Así que- Dice que decía que no me pegue más este señor. ¿Ah? Sáquenlo de Sí, acá. Gringuito, Sáquenlo. te hago la última. ¿Sos agradecido de la vida? Sí, sí. Soy agradecido a la vida, ya te digo, antes de ser campeón argentino, yo me casé 20 días, pero no me voy a poner a contarte toda la historia porque tu tiempo no es como el mío. Me conocí a Luisa, mi señora, mi esposa, madre de mis hijos, y nos casamos. La pelea en Paraguay se suspendió 2 veces seguidas. Un viernes porque llovía y se hacía en una cancha de fútbol. Como Aire libre. esperaba mucho público, se hacía al aire libre. Entonces se suspendió por lluvia. El promotor me pidió que me quedara hasta el viernes siguiente, que ahí se hacía la pelea. Había una gran expectativa de público, por lo tanto lo tenía que hacer en una cancha de fútbol. Y entonces se hizo al otro viernes, volvió a llover, y llovió todo el día. Y nuevamente el promotor me dice, esto no pasa nunca, campeón, nunca llueve en junio. Era en mayo, era el mes de mayo. Y dice, nunca llueve acá. Entonces me dice, pero bueno, vamos a tener que suspenderlo una semana más. Y ahí yo le dije, ¿sabe qué pasa? A mí me crea un problema enorme. Me casaba el 24 de mayo. Sí. Tenía el 25 y ya teníamos las tarjetas, las invitaciones, ya, todo armado. Claro. Entonces le digo, ¿y cómo vuelvo? El 24 era la semana siguiente, esto era un día 16 o 17. Así que tenía una semana que me tenía que quedar ahí, volver, a lo mejor con un ojo en compota y casarme. Y casarte. Entonces le dije, ¿sabes que tengo una ceremonia? Y cuando vuelva mi novia me va a cascar. Y claro. Entonces me dice, listo, no se habla más, la hacemos, vos cuando eres, bueno, te doy un mes más. El 22 de junio hacemos la pelea. Y se hizo el 22 de junio del Y año te siguiente, el pudiste casar el 79. 24. Y me casé el 24, como tenía, hicimos una luna de miel de solamente 3 días y volví a la concentración porque sabía que en 20 y tantos días tenía que ir a pelear por el sudamericano. Y bueno, y gané el sudamericano, pero te contaba esta es como una Sí. anécdota ya que me tocaste la Y familia. del agradecimiento no a la vida. A la De vida. agradecerle Claro, a la de ahí vida. nació Matías Sebastián y muchacho ya tiene ahora 42 años, desde 1980. Y está trabajando en la Corte Suprema de Justicia de la Mira qué Nación lindo. y entró ahí por una vacante que había y llamaron a concurso, es decir, no entró por acomodo. ni No, nada no de era eso. porque él dijo el gringo, no. Está bien. Mira, el gringuito me Claro, dio una está mano. bien. No, bueno, él está ahí y mi hija Verónica, que lamentamos su ausencia. Y a Bonavena en una oportunidad le preguntaron en una conferencia de prensa, ¿te acuerdas de Oscar Ringo Bonavena? A lo Sí, mejor de muchos sí. que nos escuchan Sí. no saben mucho, fue un gran peso Si va a la pesado cancha que Huracán, peleó con los grandes. lo Y ve, sí. bueno, le regaló un jugador, Babington, ¿te acuerdas Sí. que lo compró de la guita de él? Carlos Peleó con Muhammad Ali, con Sí. Joe Frazier, con Jimmy Ellis, peleó con todos los pesados de aquella época. Le faltó ser campeón del mundo, nada Sí. más Ringo Bonavena. Entonces, en una conferencia de prensa a que de varios periodistas, uno le pregunta, ¿qué tan cruel es el boxeo?
Y Bonavena se quedó mudo. Y lo miró al periodista que le preguntó y le dice, más cruel es la vida. Yo sufrí mucho cuando mi padre murió. Claro. Era muy chico yo. Y que es verdad. Yo la he vivido también hace ya 1 año y medio y no lo superas. No lo superas. ¿Y sabes qué? Sos un luchador. Sí, sí. Toda la vida luchaste. Yo estoy muy bien físicamente, me siento bien, todas las mañanas hago fútbol y salgo a trotar. Pero no pero anímicamente o espiritualmente estoy por eso, bajoneado. ¿sabes qué? Me tomo el atrevimiento de preguntarte. Te escucho, sí. Porque es un atrevimiento el mío. No, de ninguna manera. ¿Qué le dirías a la muerte si la estuvieras sentada acá, al frente ¿Qué le tuyo? dije a Dios? En oraciones de mucha intimidad, solo me imagino Dios estaba ahí escuchándome, si tengo que creer en Dios. Ahora tengo mis dudas a raíz de todo lo que pasó, pero tenía mi fe en Dios, por Dios que la tenía. Y le dije, Dios, mi vida por la salud de Vero, mi vida, ya no más un infarto y listo, mi vida le ofrecí a Dios. Y acá estoy, cuando tendría que ser al revés, porque que nos vamos yendo los viejos es lo natural de la vida. Es una ley no escrita, que nos vamos los viejos. No los hijos. Pero cuando se te muere un hijo, yo he charlado con otros que han pasado por mi misma cruz, han cargado esta misma cruz y están con muchos reproches a Dios como lo estoy yo. ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué no te escucho? Más de una vez te lo dije y hoy no va a ser la excepción. Te quiero, gringo, y te lo he dicho siempre y te lo voy a seguir diciendo. Gracias por venir. Tenés muchos trofeos, ya lo sé. Tenés el cinturón. Argentino y sudamericano, que la federación me lo dejó. Ese cinturón lo tuvo Galíndez antes que yo. ¿Te imaginas? Te estoy hablando palabras mayores. ¿Sabés qué quiero? Que humildemente, en ese lugar, en ese rincón, como nos gusta decir a los que nos gusta el boxeo, en ese rincón, en este rincón, que pongas esto. Bueno, lo voy a poner porque lo tengo en una vitrina ahí de madera y vidrio. Te voy a llamar a ver si está. Bueno, te mando una foto. Dale. Te doy una foto, te la mando. ¿A dónde están las cámaras? Ahí, mira, ahí. Para que lo compartimos con buena luz. Ahí, escúchame. Y si te digo, y con esto nos vamos, y si te digo, ¿cuándo te vas a poner los guantes? ¿Qué vas a decir vos? Cuando haga frío.